capítulo 7 de Primera de Corintios. Si recordamos la semana anterior, hay un tema en específico que el apóstol trata, hablando de la fornicación, y que en este primer versículo nos explica el por qué es tan incisivo en ello. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, esto es, ustedes me escribieron algunas cosas, y entonces ahora voy a dar respuesta a esas cosas. Y lo primero que toca, dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Antes de iniciar en este capítulo, debemos entender que la Biblia no se contradice en ninguno de sus puntos. Y tal pareciese que al término de este capítulo, si hacemos una lectura corrida de él, el apóstol dice: van a ser más felices si no se casan. Sin embargo, desde que el Señor crea al hombre y a la mujer, hay una instrucción sobre ellos, y es que poblen la tierra, es que llenen la tierra, es que el hombre deje su casa para estar con su mujer y viceversa, ¿no? Y entonces leemos lo que el apóstol dice en este capítulo y como que no se escucha tan así el consejo. Al contrario, dice: yo quisiera evitarles algunas cosas, ¿no? Más valdría que permanezcan solteros. Pero hay una explicación a todo esto. Primero que nada, la inquietud que estos hermanos en Corintio tiene que ver con esto, con la parte en la sexualidad. Debemos entender que también es una iglesia que tiene una reciente formación, y no hablo de 50 años, hablo de pocos años, en la que el apóstol llega a una población y de acuerdo a la predicación inspirada por el Espíritu Santo, entonces es que se concreta una congregación allí. Las congregaciones tienen ciertas características cuando son iniciales a cuando son longevas. Cuando son iniciales, la mayoría de los matrimonios crecieron fuera del cristianismo. En ocasiones, muchos de los matrimonios no están casados legalmente hablando, pero ya llevan algún tiempo siendo familia. Algunos se encontrará que estén viviendo en unión libre, es decir, hay circunstancias diferentes. Cuando una iglesia es longeva, la mayoría de las familias ya son estables y solo los que se van añadiendo tienen características distintas. En ocasiones son matrimonios bien formados, por decirlo de alguna manera, y entonces, pero es lo mínimo, ¿no? Entonces el apóstol tenemos que ver este capítulo como sabiendo, digamos, que a quién está escrita esta carta. Entonces dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Voy a leer los versículos de acuerdo a los puntos que están en la hoja. Si ustedes se fijan ahí en la hoja, son 5 puntos. El quinto ahí se me pasó ponerle negrita para distinguirlo, y a mi correctora de estilos, que es Melania, también se le pasó. Entonces son 5 puntos. Voy a leer los versículos de cada espacio para que los podamos describir de una manera pronta. El primer punto que ustedes ven del lado izquierdo dice el deber conyugal. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ok, el primer punto es,
hay fornicación entre la iglesia de Corinto. Eso es lo que le escribieron. Si él dice respecto a lo que me escribieron, pues quiere decir que hay una inquietud sobre este punto. Y él dice, el hombre y la mujer solamente pueden estar solos si hay un don de Dios llamado continencia, que esto es que el hombre o la mujer no necesiten de tener una relación sexual para vivir plenamente. Ese es el don de continencia. Pero si está hablando de algo en específico y algo particular, quiere decir que no es dado a todos, solo a algunos. Estos son, si tienen un don de continencia, no tienen necesidad de una relación sexual, entonces obviamente no van a estar en fornicación, porque no hay una necesidad fisiológica que deban cumplir. Partamos de esto. Después dice, a causa de las fornicaciones, es decir, para evitar las fornicaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, que cada hombre tenga a su mujer y cada mujer tenga a su propio hombre. ¿Sí? Hay una necesidad en el cuerpo humano de que esto suceda. Así nos creó Dios. Y eso no está mal decirlo. Lo que está mal es tener una libertad, un libertinaje de hacer o deshacer con nuestro cuerpo respecto de estas situaciones. Obviamente la fornicación y el adulterio tienen sus propias consecuencias. Hablemos de enfermedades venéreas, hablemos de un tiempo o un pensamiento equívoco del cómo deben ser las cosas y de una insatisfacción. Algunas de las veces que yo intentaba dejar de tomar, yo estaba tomando y aparte estaba orando al mismo tiempo. Usted me dirá, estás loco, pues así me pasó. ¿Y sabe qué desagradable es esto? ¿Por qué? Porque uno ya no encuentra una satisfacción en lo que sí lo había antes, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, lo que Dios hace es empezar a cambiar nuestro pensamiento. Entonces yo estaba tomando y aparte le decía, Señor, perdóname. No sé si usted se ha sentido ese tipo de frustración. Es una frustración que de verdad deja hueco nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Háblese de cualquier cosa. Y esto tiene que ver también con el ámbito sexual. Llega un punto en el que no se cumple con esa necesidad y con esa riqueza que trae la sexualidad en el hombre y en la mujer. ¿Por qué? Porque hay un descontrol de ello. Esas son las consecuencias que pueden llegar a pasar. Entonces el apóstol dice, hay una solución para que se alejen de la fornicación, es que tengan a su mujer. Si ustedes no tienen el don de continencia, entonces tengan a su mujer o la mujer tenga al hombre y cumpla con estas necesidades en ellos. Y hace una indicación muy clara, y es que la mujer y el hombre deben estar dispuestos para la persona con la que están casados. Dice, la única manera en que no suceda es que por mutuo acuerdo, es decir, que ambos estén de acuerdo en ello, por muy poco tiempo y por un solo motivo, que es dedicarse a la oración, ¿no? Refiriéndose a que cuando las personas ayunan, hay un tiempo de oración en el ayuno, no es solamente abstenerse de comer o de tomar agua, es abstenerse de todas las cosas que nos distraen de lo que es el Señor. Entonces, dice, mientras pase esto de la oración, cuando termine, entonces, una vez más, júntense uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, si no se pueden contener con esto, entonces tengan a su mujer y a su marido, cumplan con ese deber entre ustedes dos, y de esta manera cierren puertas para que Satanás pueda tentarles. Esa es la instrucción que el apóstol da sobre este punto. Esa es la inquietud de estos hermanos en Corintio. Esto nos da también una explicación de lo que el capítulo anterior veíamos, ¿no? acerca de este tema. El segundo tema, que es el celibato, dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo. Hay muchos argumentos que dan a pensar que el apóstol Pablo era una persona que tenía este don de continencia,
Algunos dicen que tuvo que ser casado porque si ustedes recuerdan, a la muerte de Esteban dice que él consentía en su muerte, es decir, tenía un voto en el Sanedrín y regularmente los que pertenecían a este grupo, al Sanedrín, tenían que estar casados. Entonces por eso muchos argumentan que el apóstol Pablo tuvo que haber estado casado. Otros dicen que no, que el Sanedrín al dedicarse el hombre a enseñar de la ley, pues era como si se casase con la Torah, ¿no? con la ley del Señor, y de esta manera podría tener voto en ello. Algunos dicen que entonces el apóstol tuvo que haber sido viudo. Hay muchos argumentos para defender cualquiera, o una postura o la otra. Sin embargo, lo importante es recalcar que es un don que Dios le ha dado a este hombre. Y dice: quisiera que todos fueren como yo. Vamos a caer en la explicación de este tema al final, para que veamos que no es que el apóstol diga prefiero que no se casen y que todos estén solteros, porque es malo, ¿no? No. Pero hay este tipo de comentarios, tienen que ser bien leídos para sobreentender que no van en contra de lo que Dios estableció entre el hombre y la mujer. Entra a un tema muy polémico que es el divorcio, que es el punto número 3. Dice el versículo 10 de este capítulo 7: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El versículo 10 dice que el mismo Señor es el que da esta instrucción. Si nosotros recordamos ahí en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 32, el Señor Jesús enseña acerca del divorcio. De hecho, arriba dice: el Señor enseña acerca del divorcio, ¿no? Y dice que solo a causa del adulterio se puede entregar carta de divorcio. Había una instrucción en la ley, y era que el hombre podía dar carta de divorcio a su mujer para que volviese a su casa. Y había muchos causales, pero entre los judíos los causales ya eran absurdos. Algunos, por poner un ejemplo burdo, decían: pues es que a mi esposa no le salen los frijoles, entonces pues le voy a dar su carta de divorcio y que se regrese, ¿no? ¿Es en serio? Estos eran motivos por los cuales los judíos se separaban de su mujer. Así que el Señor Jesucristo viene y dice: la única causa de divorcio es el adulterio. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y entonces dice el apóstol Pablo aquí: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor Jesucristo, que la mujer no se separe del marido. Esto era una inquietud de los corintios, sí. El primer versículo les decía yo, dice: pero en cuanto a las cosas que me escribisteis, es decir, apóstol Pablo, fíjate que tenemos unas cosas que comentarte porque no sabemos qué decir o hacer. En la iglesia se están presentando muchos elementos como la fornicación, algunos otros se están divorciando y empezaron a enlistar, ¿no? Entonces el apóstol tenía que responder, y esta es su respuesta: no hay divorcio a menos que sea como el Señor instruyó, a causa del adulterio, que la mujer no se separe del marido. Y dice el versículo 11: y si se separara, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si una mujer es golpeada en su casa debe permanecer allí? No. Que si el hombre es maltratado, porque ya también nos maltratan, a mí no, la verdad es que no. Pero si el hombre es maltratado, ¿debe permanecer con su mujer? No. Pero sí dice la Escritura: pero no se vuelva a casar. Reconcíliese con su marido, es decir, si es posible, reconcíliese con su marido. Pero si no, permanezca sin casarse. Esa es la instrucción que se da. Hay muchas circunstancias que provocan los divorcios. Y en estos primeros 11 versículos hay 2
muy claras. Primeramente, nuestra sociedad está en un contexto terrible. A los niños hoy desde la primaria se les enseña acerca de sexualidad y la enseñanza es, tienes la libertad de elegir, para empezar, el género que quieres ocupar en esta tierra, ¿no? Esa es la instrucción. Segundo, hoy está aprobado por completo, sin excepción, la ley del aborto. Hoy se pueden casar personas del mismo sexo, tener un contrato o un vínculo entre ellos. Hoy a una mujer no se le puede decir lo que dicen los primeros versículos, ¿no? Tú ya no te perteneces, le perteneces a tu marido. Chihuahuas, ¿cómo por qué? ¿No? Nadie puede hacer de ti o deshacer sin tu consentimiento. Bueno, la Biblia dice que la mujer le pertenece al hombre y el hombre le pertenece a la mujer. Y no estoy hablando de una violación, estoy hablando de que la mujer y el hombre deben estar dispuestos para sus cónyuges. Y en este último punto, los divorcios crecen. Entonces, ¿qué se destruye? El vínculo familiar. ¿Qué consecuencias trae? Muchísimas. Hoy en las escuelas, yo trabajo en una secundaria, seguramente en las primarias es un poco más complicado, pero en las secundarias hay un porcentaje muy alto de hijos que solo viven o con la abuelita o con la mamá o incluso con el papá, ¿no? Porque hoy las mamás también abandonan a los hijos. Entonces, ha habido un número de consecuencias por no obedecer lo que está escrito en la palabra. Hermanos, para todo lo que nosotros tengamos dudas, en la Biblia hay una respuesta. Hoy, bueno, yo empecé muy grande, a los 38 años tuve hija, ¿no? Creo yo que de acuerdo a mi madurez espiritual y económica fue una buena edad. De acuerdo a mis fuerzas, aunque no me vean viejo, no fue lo mejor. ¿Por qué? Porque yo quisiera tener más hijos, ¿no? Y no digo que vaya a estar viejo dentro de 2 o 3 años si Dios me permite tener otro, pero sí cuando ellos vayan creciendo. Entonces, si uno hace cuentas, a mis 58 años, Hanna tendrá 20 años, ya ni siquiera le voy a poder espantar a los novios. Eso sí me preocupa, ¿no? Y parece de risa, pero el acompañamiento que uno tiene con los hijos es muy importante en su formación. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia tiene algo. La Biblia dice que nosotros debemos llenar la tierra. Hemos tenido plática con mi esposa acerca de las nuevas leyes, acerca del aborto y de todas estas. Y ella me comentaba que hay una lectura que dice que antes, pues en el comunismo, con los chinos, pues nada más podías tener un hijo, ¿no? No podías tener más. Pero ellos se sentían obligados a no tenerlo y por lo tanto podían seguir teniendo. Algunos los hacían crecer en otro país. Pero ahora con estas nuevas leyes, ahora es nuestro derecho no tener más hijos. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos haciendo tontos solos. Porque por obligación antes decíamos, ay, ¿por qué voy a tener un hijo? Y ahora decimos, ay, ¿por qué voy a tener más? Pero ahora parece que es nuestra decisión el no tener más hijos. ¿Sí? Pareciese que si tuviésemos menos hijos les va a ir mejor o van a tener una mejor economía. No es cierto. El que no tiene dinero no va a tener con 5 o 10 hijos o con uno solo. Porque la diferencia es cómo trabajas para tenerlo. Mi papá le decía alguna vez, Adrián me está escuchando, lo va a escuchar hasta Canadá, le mando el mensajito. Decía Adrián, es que no voy a tener más hijos, pues si no puedo. Y mi papá le respondió ese día en la clase, yo tengo 7, a mí no me puedes decir eso. Y es verdad. Es que antes la vida era menos cara. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que hoy nosotros nos hemos casado con la idea de que mi hijo tenga lo que yo no pude tener. No le hace falta, Carencias todos tuvimos. De los que estamos aquí la mayoría, porque son de mi edad para arriba, tuvo carencias. De mi edad para abajo sus papás han querido darles más. Pero de mi edad para arriba no fue así. Y no nos faltó que comer,
y no nos faltó que vestir, y no nos faltó educación. Mi papá le dio educación a 7 al mismo tiempo. Es un logro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos estamos engañando con estas ideas que están terminando con las familias. Es que yo no quiero tener hijos porque ¿qué mundo les voy a dejar a mis hijos? ¿Quieres dejarle un buen mundo? Predícale a Dios a tus hijos desde chiquitos, ¿no? Pero impide que ellos participen de lo que están viviendo ahora. Esa es la verdad. Entonces, esto está terminando con las familias. Estamos diseñados para tener familias, para tener hijos. Ese es el diseño que Dios ha establecido. El decir es que si tengo tantos hijos no les voy a poder dar de comer, no es cierto, porque entonces estás diciendo que todo lo que tú les das es por ti y no Dios quien te sustenta. Esa es la verdad. Entonces Dios nos deja un modelo familiar que se ha ido rompiendo, pero vean desde cuándo se está rompiendo, ¿no? Desde que el apóstol tiene que responder una carta hablando acerca del divorcio y de la fornicación. Desde allí y mucho más antes, ¿no? Podemos leer de Sodoma y Gomorra, podemos leer de toda la historia del pueblo judío. Ahí está siempre, es latente, ¿no? Entonces esto que vivimos no es nuevo, siempre ha sido así. Es nuestra obligación que nuestros hijos aprendan a vivir de otra manera. Entonces dice la única causa del divorcio es el adulterio. Lejos de ahí, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, dice el versículo 11, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? Habla de ambos casos. Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, y no es porque esto que va a describir el apóstol se le haya ocurrido así y no tenga que ver con el Señor, ¿no? Lo que está diciendo es que no hay una instrucción en la Biblia acerca de lo que va a decir. En el caso anterior sí lo había, que solamente el adulterio era causa de divorcio. En esto que va a decir no hay algo escrito en la palabra del Señor, ¿sí? Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Me detengo aquí por algo. No quiere decir que si nosotros estamos casados con una persona incrédula, a través de que nosotros seamos santos, es decir, creyentes, ellos sean creyentes. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, volviendo al contexto con el que se encontró el apóstol, hay familias que se han formado por su predicación, es decir, no se casaron después de haber escuchado la palabra. La instrucción para nosotros es no os unáis en yugo desigual con los infieles. Es decir, en nosotros no debería pasar que hubiese matrimonios que sean de un creyente con un no creyente. Esto no debería ser. Si así los encontró el Señor, como es el caso, bueno, el apóstol dice, no se separen. Si el hombre es creyente y la mujer no es creyente, no la abandones. Si la mujer es creyente y el hombre no es creyente, no lo abandones. Es decir, no es, bueno, si tú ya creíste y él no creyó, pues ya que se vaya. No está diciendo esto. Y luego dice en este versículo siguiente, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Está hablando de una bendición. Cuando Jacob le habla a sus mujeres, le dice, es que ustedes han sido testigas de cuántas veces me ha cambiado el salario su padre. Labán quería ir a Jacob porque estaba siendo bendecido, ¿sí? Jacob era el creyente de Dios, pero a través de esa credulidad que tenía este hombre, estaba siendo bendecido otro. Lo que está diciendo el apóstol es, si tú eres creyente y tu mujer no lo es, no la dejes, porque a través de ti que te está bendiciendo el Señor, también hay bendición para ella. Y dice lo contrario, si la mujer es la creyente y el esposo no lo es, no lo abandone, porque a través de la bendición que hay para ti como mujer, Dios ha bendecido también tu marido
Y aparte sigue, también ha bendecido a los hijos, porque dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Habla de bendición. Podríamos sustituir esa palabra santos por bendición. Cuando nosotros somos creyentes, sí hay bendición para nuestro cónyuge y para nuestros hijos. No salvación. La salvación es personal y esa en algún momento debe alcanzarse. Y ahora dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Es decir, si tú como mujer o tú como hombre que son creyentes no se van, pero su pareja dice, yo sí me voy, pues sepárese, que se vaya. Y dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Simplemente la última aclaración es, si se tiene que ir, que se vaya. No sabes tú si en algún punto tú le has bendecido tanto que esa persona en algún momento conozca al Señor, ¿no? Hay matrimonios que de repente se separan y la mujer que se fue incrédula en algún momento cree en el Señor, o al revés. A lo mejor no es estando con esa persona, a lo mejor es saliendo de ese lugar, que deban reconocer en algún momento que había una equivocación y que el cristiano tenía razón en cierto momento. Pero dice, tienes que dejarlo ir porque pues no es tu esclava, ¿no? O sea, no es tu mujer y por eso tú eres amo de ella o es tu esclava. Sepárense. Continúa entonces, ya vamos aquí en un punto número 4. Mi corrección de estilos está mal 2 veces, porque el siguiente 4 era el 5 y luego el 5 era el 6. Dice los siguientes versículos, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hace ya como unos 10 años, cuando terminé el seminario, de repente iba a un lugar a dar un estudio cuando mi papá no podía. Y terminando la reunión, alguna hermana me preguntó frente a todos, hagan de cuenta que terminamos y alguno se levanta y dice, hermano, ¿verdad que es la hermana tal y su esposo están en pecado? Así enfrente de todos, Yo dije, ¿por qué? Me dice, porque no están casados. Ellos habían llegado a ese templo así, sin estar casados. Vivían juntos y tenían hijos de 13, de 15 años, uno de 20, pero no estaban casados, ¿no? Entonces decía la hermana, están en pecado porque no se casaron y tienen que ser obedientes a lo que la palabra del Señor dice, si no van a encontrar maldición. Pero aquí la palabra dice que así como el Señor nos halló, así permanezcamos. ¿Por qué voy a este ejemplo? ¿Usted cree que una pareja que tiene hijos de 13, 15 y 20 años están menos unidos que los que están casados con un papel? ¿Qué pasa entonces con los que se casan en donde no hay un juez o donde no hay una iglesia que los case? Hay una unión profunda, independientemente si hay un papel o no lo hay. Por supuesto que si estamos en una iglesia y queremos casarnos, es lo correcto, ¿sí? Porque con facilidad el que no se casa es posible que quiera irse, ¿no? Ni estoy casado, pues vete a tu casa y yo me quedo en la mía, ¿no? Pero cuando hay un papel, ciertamente uno lo piensa 2 veces, ¿no? Entonces, lo que el apóstol está diciendo, así como los halló el Señor, así es.
Pone el ejemplo de la circuncisión. Si ustedes están circuncidados, hablando de los judíos, ¿qué más da? Pero si no lo están, hablando de los gentiles, ¿qué más da? Lo importante es seguir los mandamientos y amarse los unos a los otros. Si la hermana o no estaba casada, ¿qué más da si tenía a sus hijos grandes y si ellos habían hecho un compromiso más fuerte que los que muchos hacemos cuando hay papel? ¿No? Entonces, no podemos poner cargas en las personas cuando llegan al templo, como dice la Escritura, que nosotros no estamos dispuestos a llevar. La hermana de la cual hablaban era una hermana que se veía sinceramente su fe en el Señor. Al último terminó casándose, pero yo estoy convencido que no fue por una convicción. Creo que la llevaron, la orillaron a hacerlo. Tampoco está mal, pero tampoco quiere decir que por eso Dios los hubiera bendecido más o menos, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que importa? Dice el apóstol, no importa si eres circuncidado, si eres incircunciso, no importa si eres esclavo, si no lo eres, así como el Señor los halló, somos derechos a ser llamados sus hijos. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Entonces está resolviendo duda por duda, duda por duda. La fornicación, después el divorcio, después qué pasa si están casados con uno que no es creyente o con una que no es creyente, después qué pasa con los que son circuncidados o no lo son, o qué pasa con los esclavos. Está respondiendo a todo esto. Y por último, a partir del versículo 25 va a empezar a hablar el apóstol acerca de las mujeres que son vírgenes, es decir, que no están casadas y que no han estado con un hombre. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Otra vez, no está escrito en la palabra, pero doy mi parecer. Esto es, lo que yo pienso que es correcto es, con quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte, es decir, estás casado, no te divorcies. ¿Estás libre de mujer? No te cases. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os la quisiera evitar. Es decir, no te cases. Mira cómo hay aflicción en la carne, ¿no? ¿A qué se refiere? Ciertamente en el matrimonio hay disgustos. Ciertamente en el matrimonio no todo tiene que ser afín. Ciertamente en el matrimonio yo quiero ver fútbol y a mi esposa no le gusta, ¿verdad? ¿Para qué te casas? Eso es lo que el apóstol está diciendo. Pero hay un motivo más profundo y quisiera empezar a explicar con ello. Dice el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es decir, ¿está hablando mal del matrimonio? No. Lo que está diciendo es, hermanos, pónganle la palabra que ustedes quieran, Si ustedes no se ocupan de trabajar mucho, es mejor que si ustedes se ocupan, que si ustedes no se ocupan de buscar al Señor. A ver, si tú no te vas a casar, hay muchas obligaciones que no vas a tener. Y todo ese tiempo que vas a tener, lo vas a ocupar en buscar al Señor. Díganme si eso está mal. Por eso el apóstol dice, mejor no se casen, hay muchas aflicciones, refiriéndose a muchas tareas. Hay mucho que hacer cuando te casas, cuando tienes hijos más. ¿No? Ya no puedes hacer, ya me estoy quemando yo solo. Ya no puedo ver el fútbol porque Hannah tiene que dormir, ¿no?
Ya no puedo ir a comer con mis amigos porque tengo que cuidar de Hannah, ¿no? Ya no puedo ir a comer con alguna persona, con mi familia, porque Hannah la acostumbramos a dormirse a las 7 de la noche y la niña después de ahí llora. Ahora no solo lavo mis trastes o los lava Adi. Ahora lavamos los de ella y lavamos los de Hannah y lavamos los nuestros, y hay muchas tareas que el matrimonio trae. Todo ese tiempo evita que uno busque al Señor. Ahora lo tengo que hacer de madrugada, ¿no? A la hora que no hay ruido, a la hora que estamos dormidos los demás, me tengo que levantar para hacerlo. Entonces el apóstol dice, si estás casado, permanece casado, pero si estás soltero, así quédate, porque el matrimonio trae congoja, trae trabajo. O sea, para que un matrimonio funcione debe haber trabajo de los dos. Eso tiene que ser. Ahora dice, y lo explica de esta manera: si la doncella o si el que está soltero está casado, su obligación, más que una opción, su obligación es acudir a las necesidades de su cónyuge. ¿Sí? No es una opción tampoco. Si yo como hombre estoy casado, mi obligación es buscar cumplir con las necesidades de mi esposa en todo sentido, porque ya estoy casado con ella. Pero si no lo estuviera, tendría el tiempo de buscar al Señor. No hay una bendición mayor que buscar al Señor. Hoy creo que hay una bendición mayor, que es buscar al Señor entre los dos. Eso cambia mucho las cosas. Pero entonces el apóstol no está hablando acerca del matrimonio, si es bueno o es malo. Inclusive los últimos 2 versículos dice, el 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero mi juicio, dice el apóstol, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, termina con un ejemplo. Si hay una mujer que ha estado casada, que su marido ha muerto, tiene todo el derecho de volverse a casar, si ese es su anhelo. Pero hay 2 condiciones entonces: si ese es su anhelo y si la mujer no tiene el don de continencia como lo tiene el hombre, ¿no? Si esas 2 cosas no son, entonces dice: vuélvase a casar. ¿Cuál era el primer principio? No caer en la fornicación. Entonces todo el capítulo está relacionado, ¿sí? ¿Cómo vamos a evitar la fornicación? Dice el apóstol: cásese y tenga a su mujer y la mujer tenga al hombre. Si hubo alguna o alguno que su mujer o su marido murieron, tienen la libertad de volverse a casar. Dice el apóstol: si yo fuera, ahora sí que cuando van y preguntan y él dice: mire, lo que yo haría, yo no me casaría, dice el apóstol, independientemente si fue viudo o era soltero. Él dice: pero yo tengo ese don de continencia, y entonces yo tengo el tiempo de ir y visitar, ¿no? Y tengo el tiempo de ir y hacer mis viajes misioneros, y tengo el tiempo de ir y visitar a los enfermos, y tengo el tiempo de ir y predicar al Señor, y tengo el tiempo para dedicarme a Dios. Por eso el apóstol dice: si yo fuera, no me caso, permanezca así, vas a ser más dichosa. ¿Cómo podemos alcanzar a entender esa dicha? Cuando gastemos nuestros días y nuestro tiempo en buscar a Dios. Si no, no lo vamos a entender. Yo no lo entiendo hoy. Yo creo que es difícil el permanecer soltero para mi vida, y que ha sido una bendición haberme casado, porque no gasté mis días buscando a Dios. Seguramente si lo hubiera hecho, entendería que hay una dicha más grande. Y esto es bueno para todos, aún estén casados, ni vayan a darle un codazo a su marido ahorita. Si usted hubiese dedicado sus días a buscar al Señor con profundidad de su ser, hubiera encontrado una dicha más grande que casarse, una dicha más grande que ser madre o padre. Fíjense el ejemplo que estoy dando ahora. La dicha más grande del ser humano hasta ahora para mi vida es ser papá. Y dice la Escritura que hubiera encontrado más dicha si hubiese dedicado mis días a buscar de Dios. El ejemplo más claro es la eternidad, ¿no? En la eternidad dice
ya nadie se dará en casamiento, porque la dicha más grande estará en buscar y servir a Dios, lo cual quiere decir que ese es el estado perfecto del Hijo de Dios. Esto es lo que la Escritura dice a través de esta carta. Como les dije, hace 15 y hace 8 y cada vez me cuesta más trabajo, pero creo que Dios es bueno y Dios nos habla y Dios es misericordioso. Está casado, tiene hijos, ahora busque que la dicha más grande la pueda cumplir en todo su núcleo familiar. Es decir, si la dicha estaba en buscar a Dios cuando era soltero, hoy la dicha más grande será cuando con su esposo y con sus hijos puedan buscar al Señor. Esa es la dicha más grande que puedan tener. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. El amor con el que tú nos tratas, Señor, es incalculable. Tu palabra es muy clara cuando nos detenemos a leerla, porque tú eres bueno, porque tú nos la revelas. Permite, Señor, que podamos seguir con el mismo ímpetu buscándote. Te damos gracias, Señor, por todos los que de alguna forma escuchamos y leemos tu palabra, porque es el vínculo que podemos tener contigo, es la manera en la que tú nos hablas, es la manera en la que tú nos haces ver qué planes tienes para nuestras vidas. Te rogamos de manera especial este día, que Señor, tú cumplas los anhelos del corazón de nuestros hermanos, sean solteros, sean solteras, sean viudas, sean viudos, estemos casados o no lo estemos, que el anhelo más grande de buscarte pueda traer a nuestra vida bendición. Te damos gracias y te suplicamos que tu palabra siga estando en nuestros corazones y que podamos hacerlo con temor, Señor, de solo hablar lo que tú tienes para tu iglesia. Bendícenos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.